Damas y caballeros, bienvenidos a Ecuador al Día. Hoy con una entrevista con un gran político con gran trayectoria dentro de la política ecuatoriana. Damos la bienvenida a un exdiputado, ex vicepresidente del Congreso Nacional, en la actualidad analista político y hasta TikToker. Damas y caballeros, queremos dar la bienvenida cordial al doctor Ramiro Rivera. Doctor, encantado. Bienvenido. ¿Cómo está? Mucho gusto, mucho gusto. Entremos en materia y vamos a hablar acerca de un caso de relevancia de la política nacional, el caso Nene. Tenemos pruebas, hay audios, hay evidencias. En la actualidad, 3 indicios que ya señalan a la vicepresidenta Verónica Abad como alguien que ya conocía de antemano lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo su hijo Francisco Barrero Abad. A pesar de eso, la vicepresidenta Abad se mantiene que es una perseguida política. ¿Podemos considerar a Verónica Abad como una perseguida política? Bueno, una premiada política, diría yo. Premiada de premio. Porque la señora Abad, de lo que yo recuerdo, fue candidata consejera de la SUAY y perdió. Fue candidata a la alcaldía de Cuenca por el Movimiento Amigo, propiedad de un legislador manabita que guarda prisión por haber estado administrando los hospitales con los sobreprecios. Ese movimiento se llama Amigo. Fue candidata y sacó una votación pobrísima en Cuenca, y con todo el respeto que se debe ella como toda dama, yo diría que ella solita nunca llegaba a ser concejala de Cuenca. No me explico cómo el candidato Noboa, y ahora presidente de todos los ecuatorianos, lo escogió, la encumbró en la vicepresidencia, y entonces le salió ahí un apetito incontenible de poder. El acto de la vicepresidenta me parece un acto de deslealtad. Porque para que el presidente Daniel Noboa le haya dicho que hay una traición, tiene que haber algo más. Quizá algo inconfesable. Hay muchos rumores, hay muchos susurros, hay muchas hipótesis que tienen que ver con los recursos de campaña, pero hay otra información mucho más delicada. Y entonces ese es el punto 1. El punto 2, el presidente hizo lo que dice la Constitución, asignarle una función, y le envió de embajadora. Y tercero, su joven hijo se mete a hacer travesuras, a pedir dinero por un puesto, no sé si llamarlo eso en términos vulgares, una vacuna, una coima, diezmos, lo que sea. Y eso no vale, porque el proceso de descomposición moral del Ecuador es enorme. Y si los ecuatorianos tienen decepción de la política, de los partidos, de los políticos, de la cosa pública, es precisamente porque la política les aparece como algo pestilente, como algo maloliente, donde entro a la política no para servir, sino para servirme. No para trabajar, sino para llevar. Doctor, ¿cuán peligroso es que asuma la presidencia Verónica Abad una vez que en una entrevista anuncia, le consultan sobre un posible indulto a personas ligadas al correísmo, al mismo Rafael Correa, y ella, en vez de responder el lógico no, se va por las ramas y abre la posibilidad de que esto pueda suceder en caso de que ella asuma la presidencia? ¿Cuán peligroso es para un Estado que alguien así asuma la presidencia? Muy peligroso, bien feo. Perdón por la expresión que yo voy a utilizar, nauseabundo. Cuando el periodista Lenín Artieda, me parece, de Coavisa, le dice, usted le va a indultar, si era una mujer culta, que haya leído la Constitución, el 174, que haya leído el Código Orgánico Integral Penal, artículo 174, ella debía haber dicho tajantemente no. ¿Y sabe qué dice? Habrá que ver cómo actuó la justicia, poniendo en duda la justicia ecuatoriana y repitiendo exactamente el discurso del señor Correa y de sus acólitos. Y es más, el señor Correa, cuando se alía con México para pedir sanciones contra el Ecuador y aparente estar en el podio del Parlamento Europeo, donde no estuvo en la oficina de un diputado de Podemos de España, no estuvo en el pleno. Ahí mintió, porque Correa
le encanta mentir. Yo creo que goza. Yo creo que tiene orgasmos mintiéndole al país, ¿ya? Ahí dijo que en el Ecuador se vive la barbarie. Y fíjese usted que la vicepresidenta repite la palabra barbarie jurídica. Es decir, pretendiendo descalificar a la fiscal, descalificar al sistema judicial del Ecuador que se está depurando. Entonces, yo sí veo, y lo digo con enorme pena, ¿cómo es posible que la vicepresidenta termine siendo un dispositivo de la conspiración en el bolsillo del correísmo? Y cuando digo el correísmo, no me estoy refiriendo a una organización política conocida genuinamente por corrupta, sino además con lazos y vínculos, inexactitudes con el narcotráfico. Entonces, a mí me da muchísima pena la actitud de la señora Verónica Abad. Una actitud de deslealtad. ¿Qué lectura le podemos dar, estimado doctor, al momento en que Paola Cabezas, del bloque correísta, también ofrece este apoyo desde la Asamblea? ¿Se está conspirando algo desde adentro? Los correístas a río revuelto y como son amantes del caos, quizás están buscando ese momento que les apareció desde el cielo con Verónica Abad para lograr desestabilizar al gobierno y ellos buscar esos indultos que tanto necesitan. El leitmotiv, el punto esencial, la justificación de su existencia, este momento del correísmo, es la impunidad. A pesar que saquearon al país. Pero yo le desafío a usted que me diga cuántos ministros corruptos ha tenido el presidente Borja, el presidente Roldós, el presidente Hurtado, el presidente Maguad, el presidente Noboa. En cambio, en el correísmo hay que buscar en donde hay alguien que no haya sido corrupto. Uno que se salve. Exactamente. Casi nadie se salva. Y verle a la señora Abad hoy apegada como chicle, como dispositivo, como aliada con el correísmo, me genera repugnancia. Doctor, el día de mañana en la Asamblea, bajo el artículo 120, ellos serán los encargados de votar para ver si se puede acceder o no a un juicio penal contra la vicepresidenta Verónica Abad. ¿Se lograrán estos votos que necesitan para poder llegar, acceder a esta condición de juicio? Habiendo la Fiscalía determinado que la vicepresidenta tiene que ser sometida a investigación, porque hay audios, grabaciones, evidencias, donde las travesuras no son del nené, es decir, de su hijo, sino que al parecer ella estuvo totalmente enterada. A mi juicio, la Asamblea, si actúa conforme el precepto constitucional, con los valores de la política y de la ética pública, debería levantarle la inmunidad y permitir que la justicia inicie el proceso de investigación, de indagación y de juzgamiento. El acto político y la decisión política del Parlamento, en este caso de la Asamblea, no es una decisión jurisdiccional, no es que está administrando justicia, no es que está declarando una presunción de responsabilidad o presunción de inocencia, simplemente está desenredando un pequeño obstáculo de procedimiento para que el proceso continúe. De paso, una investigación seria, que sería lo que los ecuatorianos quisieran. Yo esperaría que en el Parlamento eso suceda, pero ya estamos iniciando la campaña, pues entonces están actuando probablemente con criterio electoral y ya no están pensando en que el Ecuador necesita luchar contra la corrupción, sino que a lo mejor hay que proteger al corrupto porque puede ser mi aliado, porque me puede ayudar para que me indulten o para que me den perdón. Porque si bien la señora Abad, en el caso hipotético de que quedase encargada en la campaña por la presidencia, no le puede indultar a Correa, pero sí le podría indultar a la caja negra de Correa.
¿Y quién es la caja negra de Correa? Jorge Glass. Porque el momento en que Jorge Glass hable en donde tienen las caletas, porque bueno, las caletas tienen los narcotraficantes, ¿no? Guardan 20, 30, 40 millones de dólares. Acá robaron miles de millones de dólares. ¿En dónde están las cuentas cifradas, ¿no? ¿Estarán en la China popular? ¿Estarán en Bielorrusia? ¿Estarán en Irán? ¿Estarán en Siria? ¿Estarán en Rusia? ¿A nombres de quién? ¿De terceros? Por ahí está. No hay secreto en la vida. Y por eso yo creo que Correa se tiembla de miedo. Y si usted le ve la imagen de Correa, se le ve un hombre envejecido, envenenado, viejo. Yo soy viejo y 10 años más que Correa, pero luzco más joven que él. ¿Por qué? Tengo una frente limpia y además tan grande que se ve del este al oeste y del sur al norte. Doctor, y hablando de estas alianzas, hay una alianza bastante curiosa que se está generando dentro de la Asamblea. Una alianza en donde dejaron de lado sus pugnas políticas, las pugnas que tenían hasta personales, y en la actualidad se dan la mano y el abrazo, y empiezan a conversar y a negociar. Me refiero al Partido Social Cristiano, me refiero a Revolución Ciudadana, y un invitado de última hora que no conocíamos, que es Construye. Se están ya en conversaciones. ¿Qué podríamos decir de esta curiosísima coalición que se está dando dentro de la Asamblea? Bueno, a mí me apena, y lo digo sinceramente, me apena el distanciamiento que se ha producido entre el bloque del gobierno del presidente Noboa con el Partido Social Cristiano. Pero claro, el Parlamento es una institución política muy susceptible al desprestigio, al desencanto. Probablemente porque entre la función legislativa y la opinión pública hay un espejo o una ventana donde usted ve todo. Y como viene una campaña electoral, ¿sí? En vez de este momento de unirnos los ecuatorianos, de decir la guerra que libre el presidente Noboa contra el narcotráfico, contra las bandas criminales, contra los terroristas, es una guerra que nos compromete a los ecuatorianos. Que si la clase política dirigente tuviese la suficiente sensatez, el suficiente equilibrio, madurez, debíamos estar juntos absolutamente todos, desde la política o quienes ya no estamos en la política, para enfrentar al crimen organizado. Eso significa entonces que la guerra que está librando el presidente Noboa es una guerra heroica, porque está poniendo de por sí su propia vida en riesgo, la de su familia. Y entonces, en vez de acolitar, en vez de unirnos, en vez de decir la política de Estado tiene que ser la lucha frontal contra el narcotráfico, se le empieza a atacar, a debilitar. Eso no es ético. ¿Quién puede desconocer que el presidente Noboa en 6 meses ha hecho más de lo que no pudo hacer Guillermo Lasso? Entonces, me duele como ecuatoriano ver hoy que en el Parlamento se une el agua y el aceite, ¿no es cierto?, para conspirar contra un gobierno, ignorando que el enemigo del Ecuador en este momento no es el gobierno, es el crimen organizado, la economía criminal, la narcopolítica, el narcotráfico, el delito transnacional. Desconocemos entonces qué pasará mañana en la Asamblea, pero creo que nos deja también bastante claro el escenario probable que tendremos el día de mañana. No sé, ¿qué le deja a usted Verónica Abad en la vicepresidencia durante este tiempo? ¿Qué le puede llegar a usted? ¿Qué lectura puede dar estos 6 meses? Se me ponen los pelos de punta, me asusta. Pero ¿sabe qué? No puede hacer mucho daño al Ecuador. Pongamos como hipótesis, Verónica Abad se asienta en la presidencia y al siguiente día, ¿qué va a hacer? ¿Va a emitir un decreto dejando sin efecto el estado de emergencia para que las bandas criminales se tomen el Ecuador? ¿Va a hacer eso? ¿Va a cambiar ministros? Oiga, por favor. Si la formación de la dama es tan chiquita, tan menuda, ¿usted cree que va a tener 2 o 3 personas con alguna elemental capacidad para que sean ministros? ¿Va a votar ministros? ¿Va a dejar sin efecto decretos del Ejecutivo?
es que significa que ya estaría, como llaman los pelados, cucú. No lo va a poder hacer. Y si eso lo hace, ¿sabe cuál va a ser el primer beneficiario? La candidatura de Daniel Noboa. Porque el Ecuador entero le condenará esa actitud de crasa irresponsabilidad y le castigará. Pero si le pone una responsabilidad aquí, no tendrá eficiencia. ¿Por qué no le da? Porque me parece además que la señora está llena de odio, de rencor, y eso también es malo en la política. Porque ella debería estar agradecida. ¿Quién era Verónica Abad antes? Discúlpeme. Y con el perdón de quienes simpaticen con ella, la nada. Como decía este famoso filósofo Albert Camus, la nada. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Esta fue la entrevista con el doctor Ramiro Rivera. Esto es Ecuador al Día. Les habló Pato Alvarado. Que tengan un excelente día.